¿quién le va a prestar plata a la Argentina, que se ha vuelto un deudor poco confiable? Hay una geopolítica financiera también pesando en las decisiones del gobierno y en los intereses del gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Esta semana que pasó, la gran discusión fue, bueno, cómo Argentina apostaba a obtener la presidencia de la CAF, la vieja Corporación Andina de Fomento, hoy el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que perdió a manos de Colombia. ¿Por qué le importa tanto la CAF? ¿Por qué le importó tanto el año pasado pelear por la presidencia del BID? ¿Cómo se sitúa la Argentina de este kirchnerismo, de este cuarto kirchnerismo en la región en temas de financiamiento y de comercio y también de desarrollo económico en medio de grandes debates ecológicos? Por ejemplo, el último tema que sacudió esa discusión es la prohibición del cultivo de salmón en Tierra del Fuego. Estamos con un economista argentino, pero basado en Estados Unidos, que puede analizar con mucha precisión y profundidad este tema. Eugenio Díaz Bonilla, muchísimas gracias por estar en la repregunta. Muchas gracias, Luciana, por poder compartir este tiempo con ustedes. Les cuento, Eugenio Díaz Bonilla es economista, doctor en economía por la Johns Hopkins University, fue director ejecutivo de la Argentina para el BID entre 2003 y 2012, llevado allí de la mano del exministro de Economía, Labaña. Es un experto en negociaciones bilaterales, en comercio internacional, pobreza y desarrollo, con muchísima experiencia en estos organismos internacionales de crédito y otros, y hoy dirige el programa para América Latina y el Caribe en el Centro Internacional de Investigaciones Alimentarias. Eugenio, el tema de esta semana en la Argentina fue una derrota geopolítico-financiera para la presidencia de Alberto Fernández. No logró quedarse con la presidencia de la CAF, de esta Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo Latinoamericano. ¿Por qué es importante esa posición y qué significa haber perdido? El candidato del presidente Fernández era Cristian Asinelli y ganó el candidato colombiano Sergio Díaz. ¿Qué significa esa posición? ¿Qué significa ese organismo? ¿Qué significa perder esa presidencia? Yo diría más bien que se ha ganado un acuerdo de gobernabilidad para una institución que es muy importante para la región, en la cual, según lo que entiendo por las noticias y por alguna información que he tenido, es que después de una situación complicada dentro de la región, la posibilidad de que los países miembros de la CAF hayan acordado un esquema de gobernabilidad, eso para este banco es muy importante, porque uno de los aspectos centrales de estas instituciones, y lo mismo en el caso del BID que podemos conversar, hay 4 funciones principales de estos organismos. Uno es la parte financiera, ciertamente, pero si uno mira los números, ninguno tiene un peso tan grande dentro de la economía de la región. La economía de la región ha ido creciendo. La CAF y el BID más o menos prestan unos 13.000 millones de dólares a la región cada uno por año. Para dar una idea, el Banco Mundial está prestando alrededor de 7 u 8. Eso, cada uno región, de estos... Eugenio, hay 7.000 u 8.000 millones a toda América Latina presta el Banco Mundial. Exacto, y en la CAF alrededor de 13.000 y el BID alrededor de 13.000. La estructura de esos préstamos, el periodo de repago, las tasas de interés son diferentes, pero esa es la cantidad de préstamos. Eso es menos, cada uno de estos no suman más del 0.5, 0.6 del PBI de Latinoamérica. O sea, la parte financiera es importante, pero no es definitoria, si se quiere. Porque además estos son aprobaciones. Después uno al mismo tiempo le está pagando a estos organismos, con lo cual el flujo neto todavía es más bajo. O sea, primero la parte financiera. El otro gran aspecto es la generación de conocimientos, asistencia técnica, apoyo institucional, tanto a nivel nacional como lo que se llaman a veces los bienes públicos regionales, o sea, información, conocimientos que pueden servir para la región en su conjunto. Tanto la CAF como el BID y el Banco Mundial han estado generando estos conocimientos, apoyo institucional para la región, obviamente el Banco Mundial también para el resto del mundo,
Y esta es una función muy, muy importante. Ahora, hay un comentario, es decir, por un lado usted señala la importancia del peso financiero que tienen estas organizaciones y por otro lado el peso de generación de conocimiento y el compartir ese conocimiento para, bueno, hacer políticas públicas más efectivas. Usted señalaba que más que interpretarlo como una derrota del presidente Alberto Fernández, lo interpreta como un éxito de la cogobernabilidad. Se refiere a la creación de la vicepresidencia para que pueda ser ocupada por el candidato argentino Cristian Asinelli dentro de la CAF? Eso es una parte, pero por eso quería ver las 4 funciones de los bancos. La más importante, o sea, financiera, conocimientos. La otra parte es continuidad institucional en la región, y eso lo he visto tanto desde la dirección ejecutiva en el BID, como también en mi trabajo en Latinoamérica de muchos años. Muchas de las actividades se completan, estos proyectos se completan simplemente porque están los bancos detrás. Hay un contrato, hay que terminar. A mí me ha tocado en Argentina ver que un gobernador le dejaba a otro gobernador 400, 500 millones de préstamos en ejecución y el siguiente gobernador quería cambiar todo. Yo le tuve que decir, no, tienen que continuar lo que tienen porque este dinero ya ha sido aprobado. En fin, no es plata que uno después puede cambiar para cualquiera. Imagínese, no solamente en Argentina, sino en otros países en que cambian los ministros, cambian los operadores. O sea, la continuidad institucional o la continuidad de los proyectos es la tercera función central. Pero es decir, que de alguna manera, Eugenio, de alguna manera lo que hacen estas instituciones es garantizar la continuidad de políticas de Estado, más allá de los cambios de gobierno o de los cambios de funcionarios. Difícil de lograr en países... Correcto. Sí. Absolutamente, no es solamente Argentina, es en toda la región, porque además hay mucha rotación de funcionarios, cada uno llega con sus ideas, cambian gobiernos, obviamente. Entonces, financiero, conocimientos, continuidad institucional, y la más importante para mí es y es la diferencia tanto de la CAF como potencialmente o históricamente del BID, pero que ahora está mucho más debilitado, y puedo volver sobre eso, es acción colectiva. La posibilidad de llevar a cabo programas que tengan que ver con la región en su conjunto. Hay muchos problemas, sobre todo ahora con la pandemia, que no los podemos resolver país por país. Entonces se necesitan mecanismos de acción colectiva, que es la palabra técnica que usan los economistas, para resolver estos temas. Ahora, estamos en una región absolutamente fragmentada, quizá más fragmentada que la he visto en toda mi vida, y si uno mira la historia, quizá nunca ha estado tan fragmentada. ¿En qué sentido eso? ¿Por qué señala que está particularmente fragmentada ahora? ¿Cuál es el punto de comparación? Bueno, históricamente la región, no obstante que ha habido siempre diferentes intereses, se ha manejado con una visión latinoamericana. Había una manera de plantear frente al mundo ciertos puntos, y la historia de la creación del BID es un caso muy particular. Yo escribí un libro sobre la historia de la creación. Latinoamérica como región, aunque había diferencias entre países, en fin, ha venido argumentando la necesidad de un mecanismo financiero de desarrollo para toda la región. De paso, en esta búsqueda histórica, la primera referencia la encontré fue en la tesis de abogado de Juan Bautista Alberdi el año 1844, que él plantea la necesidad de un organismo financiero para toda la región. Dice, dejemos, porque hasta ese momento todas las conferencias regionales eran sobre temas políticos y militares. Dice, no, tenemos que pensar también en temas económicos y la necesidad de tener un banco. Esa es una nota al pie de página. O sea, se ha manejado la región con mecanismos de acción colectiva. Ahora, entre las diferencias o los problemas económicos del ciclo de las materias primas, que ya tuvimos un ciclo en los 70 y 80, en aquella época la salida del ciclo agarró o tomó a la región con muchos gobiernos militares y llevó a una transición hacia la democracia. Ahora este ciclo, tuvimos un periodo de crecimiento en los 2000 y después un periodo muy malo, de muy poco crecimiento en toda la región, y ya en el 2018, 2019, como
como usted bien sabe, Luciana, había protestas desde Chile, Bolivia, Nicaragua, en fin, o sea, era generalizada el malestar, y eso tenía que ver también con esta caída de la actividad económica. Esto 2018-2019, Claro. antes todavía de la pandemia. O sea, además, ahora claro, nos golpea la pandemia. Sí. Eugenio, el cuestionamiento que se está haciendo de la efectividad del Mercosur por parte de Uruguay o Brasil, o los cuestionamientos de otros países a la OEA de Luis Almagro por un liderazgo demasiado personalista, ¿entran dentro de esa fragmentación que usted señala? Sí, sí, es parte de toda esta discusión en la cual no nos podemos poner de acuerdo. Como digo, la salida de la pandemia no se puede resolver individualmente en los países, se necesita un trabajo conjunto de toda la región. Sí, sí. Tenemos la oportunidad ahora, quizá, con la Cumbre de las Américas a final de este año, que Estados Unidos es el anfitrión, y el hecho de que ahora alrededor de la CAF haya un acuerdo de gobernabilidad de esta institución, que es muy importante para la región, y sobre todo la posibilidad de desarrollar mecanismos de acción colectiva, desde vacunas, cómo vamos a salir después hacia adelante con toda la situación económica. Todos nuestros países en la región han absorbido, aumentado significativamente el nivel de deuda. ¿Cómo se va a manejar este tema de manera coordinada? Ahora existe una posibilidad. Sí, perdón, cierro con esta idea. Existe una posibilidad dentro de las negociaciones del Fondo Monetario que se están asignando los derechos especiales de giro, y hay algunas ideas de cómo los países que no necesitan los derechos especiales de giro, son 650 mil millones de dólares de derechos especiales de giro, de los cuales alrededor de 400 mil millones de dólares van a países ricos que no necesitarían esta creación de dinero que hace el Fondo Monetario vía los bancos centrales. ¿Cómo se pueden usar estos derechos especiales de giro en la región de manera de multiplicar el impacto? No de usar uno a uno, sino generar mecanismos de garantías que permitan generar bonos, por ejemplo, de recuperación de la pandemia. Esta idea la he presentado con otros colegas dentro del ISPRI, específicamente por el tema de hambre cero, Bien. pero es un mecanismo que puede ser generalizado. Eugenio, ¿por qué tanto interés en pelear por la presidencia? ¿Qué beneficio puede tener para un país como Argentina y una presidencia como la de Alberto Fernández haber tenido un presidente en el BID y haber tenido un presidente en la CAF? ¿Por qué tanto interés geopolítico en esa posición? Bueno, el interés es poder manejar con una visión más regional y más de desarrollo estas instituciones. Ahora, en mi opinión, y esto es una opinión personal, no refleja la del ISPRI ni de nadie en particular, es mi opinión personal, con la conducción actual del BID no se puede tener una visión regional. Hemos visto las declaraciones del presidente del BID, Mauricio Claver, sobre que el BID se creó para pelear contra el comunismo y ahora se va a usar para pelear contra China. Ese no es el marco conceptual con el cual ni se creó el BID originalmente, sino que fue una convergencia sobre crecimiento, sobre desarrollo económico y social, y también desarrollo económico y social con democracia es lo único que nos puede ayudar hacia adelante. Aclaremos que Claver Carón es la primera vez que el BID tiene un presidente designado, un presidente estadounidense dentro de esa organización, ¿no? Correcto. Y no es una figura que intentó, que finalmente logró colocar la administración del presidente Donald Trump, pero continúa bajo la gestión de Joe Biden. Correcto. Y no es un tema personal, creo que es un tema de por qué la región siempre quiso tener un banco en el cual tenía mayoría accionaria, pero además también tenía el liderazgo de ese banco. Y ese fue el acuerdo original que hubo con la administración Eisenhower, con el presidente Eisenhower. Hay documentos de Milton Eisenhower, el hermano que era muy, muy influyente
en su hermano presidente, diciendo este banco tiene que tener mayoría de los latinoamericanos, tiene que tener un presidente latinoamericano, pero eso también era lo que desde siempre había pedido la región. Y por eso cuando se crea, le daban el nombre poco crítico, que era el banco de los deudores y que nunca iba a funcionar. Pero resulta que al ser un banco de la región, nuestro banco, tenía mucha más percepción de lo que estaba pasando en la región y de esa manera podía ir armando los programas, no solamente los programas individuales, sino lo que es más importante, los programas o la visión de los temas colectivos de la región. Por eso digo, si ahora el BID no tiene esa visión colectiva, claramente, en mi opinión, de nuevo, es importante que haya un organismo como la CAF que sí puede desarrollar esta visión colectiva, tanto para la parte de salud como la parte económica. Una pregunta muy puntual, Eugenio. ¿La financiación que otorga la CAF o el BID es mucho más conveniente en términos de la tasa de interés para los países de la región que pedirle plata al FMI, comparado con pedirle plata al FMI o los préstamos que puede dar el Banco Mundial, por ejemplo? No, los tres organismos, CAF, BID y Banco Mundial, o digamos Banco Mundial y BID, la CAF tiene términos un poco más cortos y tasas un poquitito más altas, pero tiene menos costos de transacción, es más fácil preparar los proyectos. El BID y el Banco Mundial tienen periodos de repago bastante muy largos y tasas de interés relativamente bajas. El Fondo Monetario, la diferencia es que son periodos de pago muy cortos, la tasa es muy baja, comparativamente con lo que tendría que pagar Argentina en los mercados privados, es absolutamente más bajo. Para dar una idea, a Argentina por su historial de deudor, bueno, de un deudor incumplidor y de default, ¿estos bancos, el BID o la CAF, la castigan en algún porcentaje en términos de la tasa de interés, como sí sucede en el mercado privado de financiación? No, todos los países pagan la misma tasa, excepto los países más pobres que tienen un descuento, o tienen ventanillas especiales como en el Banco Mundial que tienen el International Development Agency que pagan, son de muy largo plazo y con tasas muy bajas. O sea, no le suben a los países con supuestamente problemas en el sector privado, sino que le bajan a los países más pobres. O sea que Argentina en el BID, en el Banco Mundial, paga lo mismo, o en la CAF paga lo mismo que los otros países de ingresos medios altos. Argentina hoy, con la realidad actual, con los niveles de inflación, la pérdida del valor adquisitivo, del poder de compra de los salarios, ¿no se considera país pobre en la región? No, todavía a nivel de ingresos, y tenemos 12 años ya que no estamos creciendo prácticamente nada. O sea, muy malo el segundo periodo de la presidenta Cristina Fernández, muy malo el periodo de Mauricio Macri, y ahora obviamente lo de la pandemia ha sido un golpe muy fuerte. Con todo eso, y medido como lo mide el Banco Mundial, que lo que llaman poder de compra comparativo, Argentina está todavía un poco más abajo que Uruguay y Chile, pero arriba de buena parte, sin contar los países del Caribe, ¿no? Bahamas, Barbados, ese tipo de países que tienen otra base económica. Pero no, sí, Argentina sigue siendo en la clasificación del Banco Mundial país de ingresos medios altos. Uruguay y Chile son de ingresos altos. Sí, tenemos que resolver el problema de crecimiento de 10, 12 años. Me interesa mucho ese tema, el problema de crecimiento. Se aprobó una ley en Tierra del Fuego que prohíbe el cultivo de salmón en esa provincia. Es una industria en crecimiento en todo el mundo y desde el punto de vista de del aporte de proteínas alimentarias es muy clave. ¿Cómo lo ve un especialista en seguridad alimentaria y al mismo tiempo economista experto también en comercio internacional? ¿Cómo ve esta decisión?
no he seguido en detalle esa discusión, pero le puedo comentar sobre el tema de los salmones criados en cautiverio. Hay discusiones muy fuertes sobre la calidad nutricional, debido a que al estar en cautiverio tienen niveles de antibióticos que alguna gente considera inadecuados. Y por otro lado está todo el tema de cambio en el medio ambiente local que puede estar generando. Supongo que la gente que tomó la decisión habrán tenido suficientes discusiones sobre el impacto nutricional y de medio ambiente que haya llevado a esta decisión. Hay otras fuentes de proteínas, también en Argentina tenemos fuentes de proteínas, no solamente la parte vacuna, sino también ha venido creciendo mucho todo el sector de aves y el sector de cerdos. También desde siempre existía la parte de corderos. También Argentina es un exportador de productos vegetales con alta proporción de proteínas, como garbanzos y porotos en la zona de Salta. O sea que hay diferentes fuentes de proteínas, y entonces no necesariamente, si hay realmente preocupaciones de salud debido al tema de antibióticos o preocupaciones ambientales por lo que puede significar estar con esta disrupción del medio ambiente que generarían estas piscinas, estas piletas de salmones, uno tiene que hacer el análisis de costo-beneficio y tomar su decisión. Ahora, Eugenio, usted mencionó el foco que ha puesto el presidente actual, Mauricio Claver Carón, en el BID, el foco que ha puesto en la guerra, de alguna manera, geopolítica con China, y China es un actor importante también en los mercados de commodities y de otros sectores de la industria. Por ejemplo, en Argentina se discute un criadero de cerdos especial para la exportación de carne de cerdo a China. ¿Cómo toda actividad económica tiene un impacto, ¿no?, en el medio ambiente? ¿Cómo es ese balance, ese equilibrio tan dilemático para poder generar una matriz productiva que pueda traer divisas y al mismo tiempo cuide el medio ambiente en nuestra región? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se está la discusión en el mundo sobre ese tema? Ahora en septiembre está la cumbre de Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. El ISPRI somos parte de todo ese debate. Yo en particular estoy trabajando en dos grupos que están trabajando sobre el financiamiento de la transformación de los sistemas agroalimentarios. Este está en el centro del debate. La discusión es, los sistemas agroalimentarios a nivel mundial, si uno cuenta todo, ¿no?, desde los insumos, el productor primario, procesamiento, transporte, los supermercados, los restaurantes, y inclusive el consumidor, que a su vez gasta energía, tiene que comprar electrodomésticos o elementos para producir su comida. Si uno cuenta todo eso, puede estar cerca de la mitad del empleo mundial, primer punto. Segundo, los sistemas agroalimentarios son muy importantes para el empleo. Segundo, hay toda una discusión alrededor de la nutrición o de la malnutrición, porque dicen, bueno, los sistemas agroalimentarios está bien. En los 70 se pensaba que India se iba a morir de hambre porque no iba a haber comida, pero sin embargo ahora hemos bajado a un nivel relativamente bajo en proporción a la población mundial, poquito más del 10% de la población mundial, cuando hace 50, 60 años era el 40, el 50% de la población mundial que están desnutridos. O sea, estamos hablando de 800 millones de personas, que es una tragedia. Y también, por otro lado, están alrededor de 800, 900 millones de personas obesas, y además el tercer problema de malnutrición es que hay falencias de vitaminas, minerales, etc. O sea, tienen tres problemas de nutrición, y la pregunta es, ¿cómo se pueden mejorar los sistemas agroalimentarios para resolver este tema? Y el tercero, que es lo que usted señalaba, Luciana, es el tema medioambiental. Si uno hace también las cuentas, entre el 25 y el 40% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen de todo el sistema agroalimentario, de la producción
hasta el desecho, ¿no? Porque después la comida hay que procesarla, hay que ir a los basureros, etc. Entonces la gran discusión es cómo, que la pregunta que me hacía, cómo uno coordina de empleo decente, dietas saludables y sostenibilidad ambiental. Esa es la discusión que está habiendo ahora a nivel mundial, con una serie de diálogos y consultas, y que teóricamente llegarían a la reunión de septiembre de la reunión de Naciones Unidas para los sistemas, la cumbre de sistemas alimentarios, y ahí saldría un programa mundial para poder generar esta transformación. También está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de 2030, porque muchos de los objetivos... Pero en relación, le hago una pregunta, Eugenio, que es la pregunta final. En relación al BID, a los proyectos de financiación en América Latina y a los dichos de Carón en relación a China, ¿los proyectos alimenticios que China puede impulsar en la región son un peligro para la mirada de Estados Unidos en el BID? No puedo decir si es un peligro. O sea, hay un tema no trivial son como varios niveles. Uno es el nivel político, ¿no es cierto? Estamos democracias republicanas, en el sentido no de partidistas, sino democracias republicanas, por un lado, versus sistemas de partido único con mecanismos autoritarios. Segundo, estrategias de desarrollo centralizadas, manejadas por el partido, o descentralizadas a través de los mercados. Y esa discusión, o sea, China pasó de exportar a después hacer inversiones en infraestructura, y ahora está trabajando sobre temas, supuestamente quiere tener dominancia tecnológica entre una serie de sectores. El tema es si quiere tener esa dominancia tecnológica vía investigación y desarrollo, o quiere absorber o sea, la crítica que hace Estados Unidos y Europa es que están absorbiendo o capturando estos cambios tecnológicos vía mecanismos que no corresponden dentro de las negociaciones de la OMC y de otros acuerdos que hay. Entonces, esa discusión va a seguir, va a estar ahí. Nuestra región tiene que pensar cómo poder, obviamente, creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos, una gran mayoría, que necesitamos mecanismos de democracia y de participación republicana. El dinamismo de la democracia en la región, que ha venido debilitada, como digo, por los problemas económicos y por la pandemia, tiene que volver a ser resucitado. Nos da una opción también la posibilidad de estas discusiones de volver a que ciertas cadenas de valor que antes estaban en Asia puedan volver a Latinoamérica. En el caso particular de Argentina, todo lo que se llaman los minerales raros, pero no solamente eso, tenemos temas de ciencia y tecnología, de informática, también en la parte industrial más tradicional, actividades que podrían ser absorbidas en la región, y creo que eso nos serviría poder hacerlo. Muchísimas gracias, Eugenio Díaz Bonilla, por este panorama tan preciso, tan profundo y tan fascinante, geopolítico, financiero, comercial, China, Estados Unidos también tallando en estas discusiones. Muchas gracias por esta nueva pregunta. Muchas gracias, Luciana, y saludos a todas las personas que están con usted. Gracias.